Hay una sensación muy difícil de explicar, que es cuando sentís que estás intentándolo, que estás haciendo de tu parte, que estás poniendo esfuerzo, pero tu realidad no cambia. Seguís en el mismo lugar, con los mismos resultados, y empezás a preguntarte si el problema serás vos. Por eso, hoy quiero hablar de esa etapa donde vos estás dándolo todo, pero parece que al final nada alcanza. How come my day be better when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. Hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Estoy muy emocionada de estar por acá como siempre y si estás viendo o escuchando este episodio seguramente te haya pasado o sentís que tu vida no cambia por más que vos hagas un montón de cosas. Y esto es algo que a mí me pasaba porque confundía el esfuerzo con la garantía, creyendo que si hago todo lo que puedo, que si hago lo correcto o lo que para mí es correcto, entonces voy a tener los resultados que espero. Pero hay algo que entendí y es que hacer cosas no siempre significa avanzar. La realidad no responde al mismo tiempo que el esfuerzo. El esfuerzo es necesario, pero no controla el tiempo. Y muchas veces, por más que vos estés haciendo un montón de cosas y estés accionando, a veces no significa que estás yendo en la dirección correcta que te va a dar esos resultados que vos esperás. Y yo sé, créeme, que es súper frustrante cuando vos lo intentás y haces un montón de cosas y vos le pones muchas expectativas a eso. Vos decís, no, es que con esto sí se va a dar y le tengo muchas expectativas y al final nada cambia y todo sigue igual. Yo te entiendo. Porque en realidad no es que nos frustre o nos ponga mal no lograrlo, sino que nos frustra no lograrlo en el tiempo que nosotros queremos. Porque muchas veces nosotros queremos las cosas ya y como no se dan, pensamos que entonces nada de lo que estamos haciendo está dando los frutos que nosotros esperamos, porque creemos que ya debería estar pasando. Por eso muchas veces el dolor no es el proceso, sino esa expectativa que nosotros le ponemos al resultado, porque empezamos a medir nuestro proceso con las métricas de los demás, con métricas externas. O sea, si vemos a otra persona que ya está logrando algo que nosotros queremos, entonces decimos, ay, ¿por qué a ella y a mí no? ¿Verdad? Pero algo que siempre digo es que no nos podemos comparar con una persona que no tiene la misma vida que nosotros, que no tiene las mismas oportunidades o que no tiene, o sea, que no somos nosotros. O sea, nosotros solamente debemos compararnos con quien fuimos ayer, no con los demás, porque eso es lo que hace es frustrarnos más y que nos duela. Y también entender que todo eso que vos estás haciendo muchas veces está madurando por dentro, o sea, no se ve afuera, pero sí está trabajando adentro, en tu identidad, porque recordá que tu identidad es lo que refleja tu exterior. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cambio y conseguir metas, por lo general, lo primero que tenemos que trabajar y tenemos que enfocarnos es en nuestro interior, en nuestra identidad, en quién estamos siendo para que se alinee con eso que nosotros estamos pidiendo. Por eso, si vos estás aprendiendo a tolerar la incomodidad, estás cambiando tu mentalidad, estás tomando nuevas y pequeñas decisiones, por más de que eso no se refleje, no se vea en el exterior, no te dé aún los resultados que vos quisieras, eso no significa que no te esté dando resultados, porque muchas veces que no se ve afuera no significa que está mal, porque todo eso tarda muchísimo en reflejarse afuera. Y esto es algo que de verdad se los digo porque es algo que a mí me hubiera gustado muchísimo haberlo sabido antes. Y muchas veces quiero que sepan que cuanto más grande es tu meta, más tarda en llegar. Entonces, si algo que vos querés llega rápido, por ahí es porque no era tan grande, por ahí, y no es que lo esté minimizando, porque por ahí vos no aspirás a cosas grandes, no aspirás a mucho. Entonces está bien, eso está bien, pero si vos sos una persona que como yo aspira a cosas grandes, que aspira mucho, tenés que tener muchísima paciencia y recordarte que las cosas buenas tardan en llegar, que es algo que yo sé que a veces cuesta, gente, porque les juro que a mí me pasa muchísimo que yo, o sea, claro, yo quiero también todo ya y me desespero y siento que tengo que hacer más y hago un montón y no, y es como que no me alcanza, como que yo ya quiero hacer más, siento que lo que hago no es suficiente porque entonces
como que si yo estoy haciendo muchas cosas, ¿por qué no se me da? Pero a veces no es eso. A veces es simplemente que no es el momento. Y esa es la parte más difícil. No, la parte más difícil no es empezar, porque empieza cualquiera. Realmente el que tiene éxito es el que aguanta el proceso. El que consigue lo que quiere es el que se sostiene, el que sigue adelante a pesar de que todavía no se vean los resultados, el que sigue adelante constantemente y no se rinde. Porque sí, el todavía no genera mucho cansancio, muchas dudas, muchas ganas de abandonar. Y en esa parte es donde las personas más abandonan, porque sostenerte y seguir mientras no ves señales, mientras no ves algo que te confirme que estás haciendo lo correcto, que estás yendo por el camino que vos querés, que estás dando lo suficiente, eso es muy difícil y de verdad, o sea, yo creo que es una de las cosas más difíciles de las personas que pasamos por esto, ¿no? Que aspiramos a mucho, que queremos cumplir nuestros sueños. Pero hay señales de que sí estás avanzando, incluso aunque no las veas, y yo te las voy a decir. Primero, la primera es cuando pensás diferente respecto a una situación que antes te desbordaba. Eso significa que aprendiste, que creciste, que maduraste y que ya no aguantás o no tolerás lo mismo. Y eso es un cambio de identidad, eso es un cambio interno a lo que yo les decía antes. Después también cuando te empezás a hacer más preguntas mucho más profundas, más que realmente te mueven, que realmente conectan con ese ser interior que todos tenemos, con esa versión de nosotros mismos que lo tiene todo, ¿no? Porque como yo digo, o sea, nosotros, algo que yo siempre digo en el club de lectura que tengo, es porque, bueno, justo estábamos leyendo un libro que habla de la espiritualidad, entonces muchas veces con lo que leíamos me salía esta frase de, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y ser seres espirituales, el hecho de que seamos todos, no importa si vos conectás con tu espiritualidad o no, igualmente sos un ser espiritual. em, el hecho de que vos seas un ser espiritual, eso quiere decir que tenés un poder interno, lo veas o no, que es mayor de lo que vos pensás, o sea, que literalmente supera todo lo que vos pudieras imaginar. Entonces, cuando vos te haces, te cuestionás las cosas, cuando te empezás a preguntar profundamente y a interesar realmente en qué estás haciendo con tu vida, en quién soy, que eso parece una pregunta simple, pero realmente preguntarte quién soy es algo que a veces nos cuesta muchísimo mirarnos al espejo y decirnos las verdades de nosotros mismos. Bueno, cuando te empezás a hacer esas preguntas y vos estás haciéndote esas preguntas, entonces ahí es una clave señal de que estás avanzando. También cuando dejas de tolerar cosas que antes aguantabas, cuando empezás a sostener hábitos que antes dejabas en una semana y que aunque tengas miedo, lo seguís intentando porque te incomoda quedarte igual, seguir en lo mismo de siempre, siendo la misma persona de siempre, eso ya es un claro ejemplo de que no te quedás solo en el sueño, en la idea de quién podría llegar a ser o la vida que pudiera tener, sino que estás construyéndolo o construyéndola con pequeños pasos, aunque no lo veas, aunque vos a veces sientas que eso ya es normal, porque gente, pasa eso también. Nosotros muchas veces, cuando empezamos en nuestro proceso de crecimiento personal, de cumplir nuestras metas, ¿no? Muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas, a cambiar cosas, que llega un momento en que ya se vuelve algo habitual, algo normal. Entonces nosotros es como que las menospreciamos, entre comillas, porque claro, para nosotros ya es normal, pero eso muchas veces hay muchas cosas como las que les mencioné recién que valen muchísimo y que hay que reconocerlas, que hay que verlas, que hay que también tomarlas en cuenta, porque también cuentan. Eso también es avance, aunque no tenga aplausos, aunque no todos lo vean, aunque no tenga resultados visibles todavía. Eso también es avanzar y crecer. Y tenés que felicitarte. Yo ahora mismo, si sos una de esas personas, te felicito. Porque eso no es poco. Aunque parezca que nada cambia, no significa que nada esté pasando.
El problema no es que no estés avanzando, sino que estás midiendo tu proceso de manera equivocada. Y si hoy sentís que haces mucho pero no ves resultados, fíjate si estás creciendo por dentro. A veces estás más cerca de lo que pensás y cuando seguís a pesar de tener dudas, de tener miedo, de estar cansado, cansada, eso habla muchísimo más que cualquier resultado externo. Y es cuando no te rendís que todo cambia. Y si sentís que necesitas una guía o un acompañamiento en este proceso interno, te quiero invitar a mi mentoría Metamorfosis, que es un espacio 1 a 1 donde trabajamos desde adentro para construir nuestra mejor versión. Si te resuena, te voy a dejar el link en la descripción para que sepas más. Hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por estar acá. Si te gustó o te ayudó este episodio, te voy a invitar a que te suscribas si estás en YouTube y aún no lo has hecho, que me dejes una valoración si estás en Spotify o un comentario en cualquiera de las dos plataformas, que ya saben que amo leerlo. También los invito a que lo compartan a una persona que crean que lo necesite o en sus redes sociales. Ahora sí, muchas gracias por estar acá y nos vemos o nos escuchamos pronto en el próximo episodio. Chao.